Bien, continuamos nuestra muy interesante conversación con nuestros distinguidos invitados, Inca Matila y Sócrates, representante, residente del PNUD y economista senior de la misma institución. En la primera parte hemos tocado varios aspectos que tienen que ver con las vulnerabilidades de los focos principales que debemos atender. Nos metimos en la parte final de este primer bloque en ese pilar nuestro del turismo como elemento esencial de lograr esa reactivación económica que necesitamos. Y preguntaba que en ese orden, si ustedes tenían en esa parte de cómo lograr que sin tener amarrado, sin tener la certeza de que vamos a controlar esa parte sanitaria, medidas que puedan coayudar a que esa parte pueda ser superada con un nivel mayor de, vamos a decir, de agilización. Gracias, Alberto. Como le mencioné, vamos a sacar también un estudio haciendo un Zoom específico para la actividad específica de turismo prontamente, que es parte del trabajo analítico, porque creemos que esto es algo bien importante. Sí, lo que claramente ahora, en este momento, además de transitar hacia una nueva realidad, las preferencias de las personas están cambiando probablemente más rápidamente que nunca. Normalmente cambios en actitudes, comportamientos toman 10, 20 años. Esta pandemia nos ha puesto a nosotros a ser creativos, a ser innovadores, Totalmente. a inventar muchas cosas. Hay cosas buenas siempre, de todo lo malo, saca algo bueno. Pero ahí voy en este sentido. Yo creo que el tema que estamos enfrentando aquí es República Dominicana no tiene que buscar ni para, por ejemplo, los aspectos de bioseguridad en la actividad económica de turismo, solamente las soluciones localmente. Tal vez no sé si se puede decir ventaja, pero todos los países del mundo están en esta misma situación. Y de cierta manera también podemos estar rastreando qué está funcionando, qué causa la confianza a las personas, por ejemplo, empezar a explorar nuevamente otros países, y claramente la seguridad es uno, pero claramente estamos ya empezando algunos de los elementos de percepción. Hay otro tipo de preferencias que también están determinando esto, e incluso tenemos que empezar a pensar que en esta transición hacia digitalización, personas empiezan probablemente en futuro a teletrabajar mucho más. Alberto, ¿no nos gustaría pasar la mitad de la semana en otro entorno que en Santo Domingo? Entonces yo creo que aquí están algunas de las pistas de empezar a buscar las soluciones fuera de caja en este contexto tan complicado. Y esto es uno de los mensajes de este informe. Hay que mirar hacia mediano plazo, hacia largo plazo, proyectar con estas variables y entender que el mundo va a cambiar, las personas van a cambiar y van a cambiar probablemente más rápido que hace mucho tiempo. Entonces, esto es una de las reflexiones ante esta pregunta tan interesante y, digamos, inspiradora que hiciste. Bueno, me alegra muchísimo que a través de este espacio obtengamos la información de que el PNUD está trabajando un informe en ese sentido y lo esperaremos con ansias y sabemos que va a ser muy útil también como este que estamos recibiendo. Siguiendo la misma línea de remesas, Sócrates e Inca, y también vimos en el estudio cómo el PNUD le da crédito a que aún habiendo nosotros descendido sensiblemente a principio de año nuestras remesas, el primer trimestre, llámese marzo, hubo una recuperación importante poco más adelante, meses más adelante, y se hablaba de que se debía en parte a una reactivación económica en Estados Unidos. Nosotros, por otro lado, hemos también visto como un punto esencial en esta reactivación, en este incremento en las remesas que salvadoramente, por lo menos provisionalmente, ha sido muy, muy oportuna la parte de los programas de subsidios por parte del gobierno norteamericano a nuestros dominicanos, pero un programa de subsidio que tiene su fin, que tiene su límite.
se tiene estipulado, no sé si va a seguir, pero se tiene estipulado que para este mes de agosto esto va, o si no a cerrarse, va a terminar. ¿Ustedes verdaderamente creen que la reactivación económica, en caso de que se cierre estos programas de subsidio a esa cantera de dominicanos que lógicamente han logrado a través de las ayudas que envían aquí por ese subsidio que reciben, atenuar la disminución de nuestras remesas? ¿Esa reactivación económica podría compensar esa parte? Sí, prácticamente cuando empezamos a elaborar este estudio en abril, el panorama era mucho más negativo que lo que hemos podido ver de las últimas cifras que han salido, que definitivamente la drástica caída de las remesas, que además es como un colchón especialmente para los hogares más pobres del país, nos preocupaba mucho. ¿Te acuerdas, Sócrates, que hicimos mucha reflexión sobre este tema? Por suerte, esta reactivación, digamos, también ha, digamos, recuperado una parte de los flujos. Pero aquí otra vez, Alberto, estamos frente de una situación que nos pone más que nunca en evidencia la interconectividad entre los países. En este sentido, que por esta razón, lo que va a pasar en China, lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, va a afectar directamente lo que pasa aquí en República Dominicana. Y no solamente en términos económicos, sino también en estas percepciones, porque sabemos también que la franja en el efecto contagioso de las crisis económicos puede significar mucho. Entonces yo creo que aquí el elemento clave, y volviendo como a uno de los mensajes centrales de nuestro informe, es la importancia de entender que el epicentro de esta crisis está en el mercado laboral. Y en este mercado laboral es importante, por supuesto, que hemos ya conversado ampliamente, proteger a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad para evitar estas drásticas caídas en la pobreza y pobreza extrema, que realmente tiene un coste incluso social y económico muy significativo para el país. Y agregaría, Inca, un elemento adicional de secuela de consecuencias, que es Dios nos libre, es llegar al punto de problemas sociales, de problemas de paz, por una situación de extrema dificultad que estamos seguros, Dios mediante, que no vamos a llegar a la situación. Pero tenemos que prepararnos para eso. Totalmente, Alberto. Estamos extendiendo ya mucho más allá del informe, pero está tocando un punto que quiero levantar, que tiene que ver con la confianza que tiene la ciudadanía hacia las instituciones. Y además, que hemos ya mencionado con Sócrates, es un shock de salud que está interactuando con las desigualdades preexistentes. Es el peor crisis en términos de desarrollo humano que hemos visto a nivel global desde que empezamos a medir el índice de desarrollo humano, pero también es una crisis que está interactuando y poniendo la gobernabilidad en prueba. Y esta interactuación entre instituciones del Estado y la ciudadanía. Entonces, yo creo que esto es muy importante entender, que una drástica caída hacia pobreza puede encadenar otro tipo de reacciones de la ciudadanía que hemos visto en los pasados meses, tanto en República Dominicana como en un sinnúmero de otros países de América Latina y el Caribe. Y luego hay otro elemento, Alberto, que quiero poner en la mesa, que no es solamente mirar las poblaciones más vulnerables, sino también hay que proteger el empleo en términos generales. Si perdemos, esto aprendimos de las crisis económicas pasadas, que fueron mucho más mitigados que esta lo que nos toca enfrentar, pero que la recuperación de los empleos perdidos va a tomar mucho tiempo. Y a la vez vamos a perder potencialmente mucho capital humano. Entonces yo creo que también hay que ser muy inteligente en entender que mantener estos empleos, que también va a ser uno de los principales mitigadores del shock que se ha enfrentado en la demanda interna, que es una de las fuentes de reactivación de la economía, además de, por supuesto, intentar buscar los futuros nichos de la demanda
externa que tenemos como República Dominicana. Aquí ya me estoy incluyendo como dominicana, pero bueno, en este precioso país, ¿qué más puedo hacer? Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de pasar a nuestra segunda pausa, voy a dejar el siguiente tema para que los analicemos o hablemos sobre él inmediatamente y continuemos. Es indiscutible que un país como el nuestro, República Dominicana, donde el componente político juega un papel preponderante. Creo que en cierta forma, en esta situación de dificultad extrema a nivel mundial y que lógicamente nosotros no nos escapamos, en cierta forma, el hecho de que estemos estrenando un nuevo gobierno, en cierta forma, repito, reitero, es una especie de aliciente, de expectativas, de esperanza y de anhelos para que puedan ocurrir cosas que baja la ansiedad, que es un elemento importante que vamos a hablar después de la pausa, y de otros aspectos que yo creo que ustedes nos van a orientar muy bien. Continuamos después de nuestra segunda pausa.